Muy bien, hoy voy a hacer un live muy interesante como estuve anunciando ayer, perdón, que refuta la leyenda, porque no es más que una leyenda, de que las poblaciones que aparecieron en América provinieron del estrecho de Bering a través de Siberia. Eso no es cierto y voy a mostrar que eso ha sido refutado a través del ADN, a través de pruebas arqueológicas y a través de lingüística. Todos los registros que se encuentran a lo largo de América refutan completamente la versión oficial. Lo que pasa es que hay un miedo del Instituto Smithsoniano y de otras instituciones en que esto salga a la luz y sea conocido. Así que este va a ser el primer live en el que voy a ir dando esta información. ¿Sí? Si bien algunos posiblemente habrán visto algo de esto en alienígenas ancestrales, posiblemente en todos estos programas de Discovery, de History Channel, sobre astronautas del pasado y cosas así. Pero en este momento voy a coger toda esta información que es básicamente la tesis eh, más antigua de mis investigaciones. Esto es un estudio que empecé a hacer prácticamente, no sé, en el año 97, cuando todavía estaba estudiando en la secundaria en una academia naval. Así que, aunque ya escribí varios libros sobre este tema, ahora voy a enfocar la información en este y bueno, ya escribiré un libro, posiblemente en los próximos meses, para tratar la temática de que el origen de América mayormente tiene que ver con las tribus perdidas de Israel y también están conectados, como se puede ver en la imagen, bueno, aquí se ve un poco reducida, que tiene que ver los etíopes, los atlantes, a las tribus perdidas de Israel, los judíos cristianos, los judíos españoles, los egipcios, bien, y los chinos. Bien, pero todos ellos no eran simplemente navegantes y pescadores, todos ellos vienen de grandes aristocracias, sacerdocios, gente de mucho dinero, familias de poder, que estaban utilizando y que venían utilizando desde hacía mucho tiempo América como un reducto, como un búnker de supervivencia. Bien, de hecho, el origen de los hebreos está realmente en el Atlántico, en las regiones de la Atlántida, y ahí migraron todos los pueblos. Pero bueno, voy a ir desglosando de poco en poco porque es demasiada información. En todo caso, voy a ir haciendo reels cortitos para ir mostrando cada una de las pruebas. Son demasiadas, pero bueno, iré poniendo una a una para ir aportando toda esta información que es muy extensa. Bien, yo lo he dividido en 10 secciones históricas, o sea, 10 estructuras históricas precolombinas. ¿Ok? Así que si son 10 precolombinas, pues entenderán que engloba toda la historia antigua de América y, como digo, refuta esta historia que se sigue enseñando y que durante un tiempo se seguirá enseñando porque tienen miedo de que se sepa la verdad. Que las culturas, cuando no saben quiénes son, cuando una persona no sabe quiénes son, no sabe quién es, no cree en sí mismo, no se conoce. Bien, entonces, si me esperan un segundito, solamente va a tomarme unos segundos en compartir el... Ah, bueno, ya lo compartí por ahí con un compañero, a ver. Sí, bueno, voy a compartir por aquí el este con un par de personas. Y ya continúo con la temática, ¿ok? A ver, perdón. A ver, muy bien. Y ahora lo comparto en Facebook. Muy bien.
Disculpe que esto es algo que tengo que hacer yo. Un compañero hace alguna parte, pero hay otras redes que tengo yo por mi cuenta, así que tengo que hacerlo yo mismo. Bueno, el punto más importante para iniciar con todo esto es que hay que analizar la historia, ¿sí? Un segundo, me están llamando por teléfono, qué oportuno. A ver, sí, vale. Que estoy en plena mudanza y hay unas personas que están tratando que se han dejado las llaves. Bueno, el punto número uno y más importante de toda esta historia sobre el asunto de América es que se ha inventado una historia donde supuestamente una gente que venía de Siberia y de Mongolia hicieron un cruce hacia una zona llamada la península, perdón, o sea, el estrecho, ¿sí? Un estrecho que se llama Estrecho de Bering, que conecta Siberia con Alaska, ¿no? Entonces, bueno, es un recorrido de por lo menos, ¿cuánto? 15.000 kilómetros, si no me equivoco. Sí, a ver, por ahí tenía el dato, o sea, algo bastante largo. Sí, fácilmente, a ver, sí, 15.000 kilómetros. Un segundito, ya estoy con ustedes. Perdón. Entonces, la versión oficial dice que todas estas personas que venían de Siberia y de Mongolia cruzaron el estrecho de Bering en un periodo de miles de años, supuestamente 15.000 años. Y lo hicieron en la época en la que había más frío. O sea, la época... Adiós, gato. Bien, hasta luego. Para protegernos de los espíritus. Pero hay diferentes cosas aquí que hay que considerar que son muy importantes. Lo primero que todo es que no hay evidencias de ese cruce. A lo largo o sea, es una especie de ficción que se enseña en los libros de educación, que se enseña en el colegio, que se enseña en los libros. Pero si uno les pregunta, ¿tienes evidencia de que hubo gente que cruzó el estrecho de Bering para llegar a América? Y te tienen que reconocer que no hay evidencia de eso. O sea, dicen, no, es que seguro que la evidencia está sumergida ahora a unos 50 metros bajo el agua. Pues yo también puedo decir que pues, debajo de mi casa hay una evidencia de que a 50 metros hay una nave extraterrestre. Si no me lo demuestras, te lo estás inventando. Entonces, en realidad no hay ninguna evidencia. Nunca se ha encontrado nada debajo del agua en esa región. No hay ninguna prueba. Entonces, partimos de que, como de costumbre, en muchas versiones de la historia y del origen de la humanidad y de las lenguas y de los pueblos, se inventan cosas que son en realidad teorías, pero las repiten tantas veces que hacen parecer a la gente como que es algo que es un hecho comprobado. Y en realidad una teoría no es un hecho comprobado. En muchos casos, muchas ni siquiera diríamos que son teorías, sino que son leyendas, son hipótesis. Es decir, como no tengo una respuesta, me invento alguna. Pero el hecho de que te inventes una respuesta no significa que sea verdad, simplemente estás buscando una explicación dentro de tus limitaciones, ¿no? Entonces, es uno de los puntos más interesantes de toda esta cuestión, de que no existen evidencias sobre eso. Luego está una de las cosas más interesantes y es las pruebas de ADN. Se han hecho estudios de ADN de las poblaciones de Mongolia y de Siberia y las han comparado con pruebas de ADN de la gente de Alaska y no se corresponden, ¿sí? Entonces, si no se corresponden, quiere decir que no hay un nexo de familia, ¿ok? Luego está otro detalle interesante y es las épocas, ¿sí? Cuando uno encuentra las poblaciones más cercanas de Siberia respecto del estrecho de Bering y las poblaciones de Alaska, encuentra que son de épocas completamente distintas, no guardan ninguna relación. Entonces lo que se inventan es, no, es que estuvieron viajando durante 13.000 años. Claro, ¿tienes alguna evidencia de eso? Ninguna. ¿Cómo me vas a decir a mí que en la época de más frío, por primera vez en la historia los seres humanos son tan tontos que en vez de ir al sur, a las zonas cálidas o utilizar barcos, que es una vía más fácil, se van a ir al norte, se van a ir a una zona de hielo y de frío donde no van a donde supuestamente ellos no saben, que esto que se han inventado, de que hay un puente de hielo para cruzar a un continente que ellos no saben que existe. Entonces, y van a recorrer 15.000 años, o sea, van a estar ahí viviendo de qué. O sea, si en los bosques encuentras
difícilmente en épocas de hielo alimento o recursos. ¿Qué vas a encontrar tú en un estrecho congelado? ¿Sí? No vas a encontrar madera para hacer fuego, no vas a encontrar animales para cacería, no vas a encontrar nada, ni siquiera cosas para recolectar, no puedes cultivar, no puedes comer, no hay nada, no tienes dónde pescar. Entonces es absurdo, ¿con qué vas a sobrevivir? El argumento en sí es absurdo, pero como se repite, es lo mismo cuento que la teoría de la evolución, que te dicen, que lo he repetido porque de hecho el primer libro que escribí fue una refutación científica sobre eso. Me vas a decir a mí que un pez, en vez de estar en su ambiente natural, que está contento, va a intentar salir del agua para que a ver si dentro de 20 millones de años le empiezan a salir unos muñones y luego le salen unas patas y luego le salen unas agallas y se le construye un pulmón y él va a tratar de salir del agua siendo que su estado natural es estar dentro del agua, a un ambiente donde lo pueden atacar depredadores. O sea, es un pez que tiene mucha fe, que cree que sus ancestros dentro de millones de años van a sacar patas y agallas. Pero como te lo repiten tantas veces, anulan el sistema racional de la persona, que evalúe una lógica por qué el pez va a querer salir del agua. ¿Sí? Y de donde de repente es como el ala, ¿sí? Un animal de repente empieza cada vez a hacer más así, así, lo ves en los documentales, así, así, pasan 20 millones de años, sigue haciendo así, de repente le salen plumas y ahora le salió un ala perfectamente construida. Bien, pero bueno, eso es el tipo de estupideces que se enseñan y que se inoculan, ¿sí? En la conciencia colectiva y la gente las termina creyendo. Bien, especímenes que no tienen absolutamente nada que ver, de repente se convierten en otro espécimen. Entonces este punto es muy interesante porque cuando se estudia, por ejemplo, a las poblaciones del noreste de América, su ADN, encuentran que es el haplogrupo X principalmente. Y este haplogrupo no es de Siberia, ni siquiera está en Asia. Está en drusos, está en Israel y en el Líbano. Bien, por tanto, ¿cómo me vas a decir a mí que esta gente vino cruzando por el estrecho de Bering, por el Pacífico, cuando las evidencias de ADN demuestran que ellos vienen desde el Atlántico? ¿Sí? Vienen de Medio Oriente, vienen de justamente donde estaba Fenicia e Israel, y en algún caso los drusos, ¿sí? Árabes drusos, es básicamente de esa región. Otro dato también interesante, ¿sí? Respecto de todo esto, aparte de que no comparten apariencia, porque de hecho se han visto los esqueletos, no se parecen, bien, son esqueletos de otras personas. Tampoco se ve la apariencia física. Tú ves una persona de Siberia o de Mongolia y no tiene parentesco en los rasgos con las personas de América. O sea, el cabello es distinto, los rasgos de los ojos, perdón, es distinto, el color de la piel es distinto, su forma de vestir es distinta, los tintes que utilizaban, los recursos que utilizaban eran distintos. Los que utilizan, casi todos los tintes y conceptos de textura y demás que tienen los indios de América proceden de Medio Oriente, de Egipto, de Israel. Bien, otro detalle también importante, ¿no? Aparte de la comparativa de ADN, que se han hecho estudios de ADN y de la población de Latinoamérica, y la mayoría, como digo, es a por grupo X. En algunos casos, algunos subgrupos tienen alguna relación, pero en términos generales no es así. ¿Ok? Como digo, tintes, artesanías, tejidos, no guardan ninguna relación. Otra cosa también, la genética. Otro punto, sí, como digo, van a cruzar el estrecho de Bering donde no hay vegetación, así que no van a tener dónde comer, no van a tener dónde asentarse, no van a tener ni siquiera dónde poner el culo, porque si el suelo está congelado, te vas a perder la temperatura corporal, no vas a poder durar mucho tiempo. Entonces la idea es absurda. Si uno se imagina cruzando generaciones que se quedan encima de una placa de hielo viviendo durante miles de años, no tiene lógica ni por dónde la quieras ver y qué vas a beber. Bien, no se puede sobrevivir. Y mucho menos si vas a cruzar 15.000 kilómetros. O sea, una cosa es que digamos, bueno, estamos en una situación extrema y hay que recorrer 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros, se puede entender. Más que todo si sabes a dónde estás yendo, pero si vas a ir a la aventura a ver qué pasa, te vas para el sur, te vas a las zonas cálidas, hasta los animales hacen eso. Bien. Como digo, no hay madera para hacer fuego, no había animales para cacería, no hay vegetación. Van a recorrer 15.000 kilómetros durante 15.000 años. O sea, ¿qué vas a pensar? Oye, hijos, ¿saben que dentro de 15.000 años vamos a llegar a la tierra prometida del continente de América? Tranquilos. Bien, razonamientos que no tienen ninguna lógica. Ahora vamos este es el primer punto introductorio por donde quería empezar, ¿sí? Otro punto interesante es la versión que dicen que los primeros pobladores que llegan al continente de América a través del estrecho de Bering llegan precisamente en la última era glacial, más o menos hace unos 12.000 años. La cuestión es que
la evidencia arqueológica no refleja eso. Ahora, podría remontarme muchísimo más atrás, así que puede que como segundo punto pueda parecer un poco exagerado, pero ya lo iré compartiendo en algunos otros reels uno por uno para que vean que lo que estoy comentando tiene su fundamento, tiene su base y tiene sus pruebas, ¿no? El hecho de que ya de por sí la historia de la humanidad en términos generales es una completa falacia, lo que se enseña en el libro de historia, porque no se corresponde con los hallazgos arqueológicos ni paleontológicos. Empezando por el hecho de que casi siempre se dice que los primeros seres humanos aparecieron hace unos 100.000 años y que antes eran primates y todo eso. Pero cuando uno encuentra las evidencias físicas, demuestran que aquí ha habido seres humanos desde hace millones de años. Lo dijo Herr Orbiger. Herr Orbiger ya lo dijo, científico alemán, hace mucho tiempo, sí, hace por lo menos, no sé, eso fue en los años 30, que dijo que ya había humanos que habían compartido época y lugares con dinosaurios. Esto también contradice la versión que le enseñan a uno en el sistema educativo. No, es imposible porque si los dinosaurios... Bueno, eso es otro tema aparte, pero se ha demostrado que han encontrado pedazos de fragmentos de animales prehistóricos que no están fosilizados. Bien, de hecho, tal es así que les han sacado material de tejido blando. Eso no puede ser posible porque eso a los 6.000 años se desintegra. Pues han sacado ese tejido blando y ha demostrado que hubo dinosaurios en la Tierra hasta hace incluso 5.000 y 6.000 años. Hay leyendas, hay fotografías de cazadores de Norteamérica que habían disparado a Ramporinchus, a pterodáctilos, y hay fotografías en blanco y negro donde ven que los habían cazado. Y eso fue en el siglo XIX. Entonces, de hecho, había leyendas que los llamaban los Thunderbird, ¿sí? Los aves del trueno, que eran aves increíblemente grandes, que tenían apariencia reptil, que cazaban y se llevaban a veces perros, gatos, trataban incluso de raptar niños. Y después las leyendas de los dragones. Pero bueno, esto es otro tema que en realidad simplemente en 1822 se dejó de llamar a los dragones y se les empezó a llamar dinosaurios. Pero se contrataba en la Edad Media a cazadores para que atacasen a estos dragones, que no eran más que animales que habían todavía sobrevivido. Hay dibujos entre los aztecas, los mayas, muchos pueblos en Bangkok, en muchas partes del mundo, donde se ve dibujos y grabados de dinosaurios. Era imposible que nadie supiese cómo era la forma de un dinosaurio. En fin, es muy amplio, pero para matizar sobre este punto de cómo hay una historia que no se corresponde con la realidad, incluso la Biblia te habla de los dinosaurios. Bien, entonces esta idea de que los seres humanos son relativamente recientes no encaja con los hechos. Por ejemplo, hablando en el caso de América, en Canadá, encontraron una zona congelada, están haciendo una perforación y sacaron un bloque de hielo. Cuando lo rompen, encuentran que hay un dedo, ¿sí?, congelado. El lugar donde estaba tiene 110 millones de años, por tanto, es anterior a los dinosaurios y es un dedo humano. Eso solamente como un ejemplo pequeño de este caso. Hay otro también, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina encontraron muchísimas evidencias de seres humanos de hace más de 60 y 80 millones de años, ¿sí? En Estados Unidos especialmente, con la fiebre del oro, que querían hacer minería en todas partes, se la pasaban haciendo excavaciones y muchas cosas tenían que volver a enterrar porque no las podían explicar. Encontraban muros de hormigón en estratos que pertenecen a la época de los dinosaurios. ¿Quién construía muros y utilizaba cemento en la época de los dinosaurios? Encontraron proyectiles, o sea, balas, bien, incluso un búfalo con un agujero de bala. También el caso, por ejemplo, de encontrar agujas, dedales, ¿qué otras cosas se encontraban? Bueno, muchas cosas que nosotros utilizamos hoy, ¿sí? De hecho, había una aguja que tenía 26.000 años, que lo tengo por aquí anotado para no perder el hilo, porque si no, si tengo que memorizar y acordarme de todo, de memoria, vaya lío, ¿sí? En Carolina del Sur, por ejemplo, también encontraron evidencias de piezas metálicas que tienen 50.000 años. En California, ¿sí? Encontraron el esqueleto o parte de un esqueleto de un mastodonte que se notaba que alguien había utilizado unas piedras de sílice para hacerle cortes, ¿sí?, para coger sus carnes. Y el asunto es que esto tenía más de 13.000 años, perdón, 130.000 años. Bien, o sea, que esto es anterior a la versión que dicen que oficialmente el propio ser humano había aparecido en la historia.
Luego otros datos interesantes, por ejemplo en White Sands, en New Mexico, en Estados Unidos, encontraron huellas humanas de más de 20.000 años. O sea que estaban antes de la versión esta del cruce de, del estrecho de Bering. En Brasil, por ejemplo, también encontraban evidencias que tienen entre 30.000 y 50.000 años de presencia humana. Bien, ahora hay que pensar que esta historia que ellos cuentan, de que durante decenas de miles de años aquellos que llegaron a Alaska empezaron a bajar por Norteamérica, pasaron por Centroamérica, el norte de Sudamérica y llegaron hasta la Patagonia. Sin embargo, en ese viaje estaríamos hablando de que habrían llegado hace no sé cuánto, 10.000, 15.000, pues casi que hace unos 2.000 años habrían estado llegando ahí. Sin embargo, lo que muestra la evidencia es que ya había seres humanos hace 30 o 50.000 años en esa región. En Zacatecas, por ejemplo, en México, también encontraron evidencia humana de hace más de 30.000 años. Y hay un caso muy interesante que incluso se remonta más atrás. Una investigación que se hizo en México, donde estaba la investigadora norteamericana Justine McIntyre, habían encontrado evidencia de seres humanos hace 250.000 años. Bien, tal era así que no sabían cómo explicarlo. Ella dio la cara, ella dio las evidencias, demostró que todo era cierto, se presentó, y lo que hicieron fue ridiculizarla, le dañaron las posibilidades de investigación, le cerraron las puertas como investigadora, no le dieron más presupuestos, y resultó que unos años después volvieron a encontrar evidencia de 300.000 años de presencia humana en el norte de América, pero ya para ese entonces ya le habían dañado la reputación a Justine McIntyre. Bien, eso entre algunos detalles, ¿sí? Luego en Hueyatlaco, en México, también encontraron, eso fue en Hueyatlaco precisamente, la evidencia de 350.000 años posteriormente. Otras también encontraron en Canadá evidencia humana entre 65.000 y 125.000 años. Bien, todas estas, como ven, si calculan la historia que le han contado a la gente, todo esto refuta esa historia, no guarda ninguna relación. Bien, incluso en Argentina encontraron muchísimas cosas que pertenecen de presencia humana que tienen entre 2 y 5 millones de años. O sea, no existían ni los mastodontes en ese entonces. Otro caso también interesante, bueno, la mayoría de investigación, de evidencias arqueológicas que se han encontrado así en Canadá, Estados Unidos, México y Argentina, algunas en Brasil y demás, que se remontan precisamente a épocas supremamente antiguas. De hecho, en México, en la isla de Guadalupe, se encontró el esqueleto de una mujer que tiene 28 millones de años. O sea, fácilmente pudo haberse cocinado algún pedazo de dinosaurio pequeñito en esa época. ¿Ok? Luego también casos interesantes como huesos que fueron encontrados con cierta coloración a causa de estar expuestos a carbonato de cobre. A pesar de que se intentó refutar, todos los estudios concluyeron en que eso debía tener fácilmente unos 100 millones de años, estos esqueletos. Y luego un montón de evidencias en Kentucky. En Kentucky se encontraron enormes cantidades de evidencias de presencia de seres inteligentes hace más de 300 millones de años. Y bueno, esto por resumir algunos detalles. Luego otras civilizaciones que estaban aquí, que se han encontrado, por ejemplo, debajo de California. Todo lo que es debajo de California es una enorme galería gigantesca de túneles que fueron excavados hace miles de años. Bien, eso en cierto momento se detuvo la investigación, lógicamente no querían que todo eso saliera a la luz. Bien, también por ejemplo cosas ya talladas, muchas cosas que tienen que ver con metalurgia avanzada. Eso lo explicaré cuando hable sobre el próximo live, la segunda parte de las cosas que unidades especiales de los Estados Unidos descubrieron en los años 70 en el Ararat, lo que se llamaba la anomalía, la falla del Ararat. Encontraron la estructura a través de, primero, infrarrojos de un navío de casi 150 metros de eslora, o sea, medía el tamaño del segundo submarino más grande del mundo. Bien, con el tiempo se hizo una investigación más profunda y descubrieron que toda la estructura que se observaba era madera petrificada, y no solo eso, sino que por dentro tenía un esqueleto, ¿sí?, de una aleación de aluminio y titanio. Eso es imposible que se pudiese hacer en esa época porque necesitas unas estructuras tecnológicas muy avanzadas para poder fabricar semejante cosa. Bien, pero bueno, eso lo explicaré en la segunda parte del live cuando hable sobre todo esto que refuta
O sea, porque uno de los puntos importantes de todo esto es que no solo hay una información que se oculta, sino que hay una información que se ridiculiza, ya que el punto inicial de las civilizaciones del mundo, tal como lo entendemos, ocurren después del hundimiento de la Atlántida, lo que la Biblia llama el diluvio bíblico, bueno, que es un evento cataclísmico que ocurrió, que se relata en más de 300 culturas de todo el planeta. ¿Bien? Y bueno, eso lo explicaré más adelante, porque a partir de ahí es que encontramos todas las grandes civilizaciones, todos los que escaparon de la Atlántida. Unos se fueron al lago Titicaca, otros se fueron a las Antillas, ¿bien? Otros se fueron al Valle del Indo, otros se fueron a Egipto y fundaron el sacerdocio y la dinastía, los Shem-Sugor, antes de la primera dinastía faraónica. Entonces se replegaron por el mundo, y los principales son los que llegaron y establecieron las primeras ciudades en la llanura de Mesopotamia, la Torre de Babel. Pero bueno, eso lo explicaré en la segunda parte. Ahora lo que quería era esto, introducir, hablar sobre esto, hablar de muchas cosas que han encontrado, que son fabricación metalúrgica, aleaciones, evidencias de derretimiento de roca, o sea, una tecnología que ni siquiera sé si hoy día existe, y ya utilizaban ellos. Bien, y esto para servir como punto, digamos, que demuestra que ya incluso antes de este cuento del viaje del estrecho de Bering, o sea, que toda esta historia que han contado no es cierta, es mentira y no se puede probar. De hecho, todas las evidencias arqueológicas y, como digo, de ADN demuestran que no es cierto. Y luego mostraré también más información, porque voy a empezar de lo más atrás, ¿no? Respecto de esto, y luego voy a empezar con las siguientes civilizaciones. Bien, supongo que tienen aquí varias preguntas que quieran comentar. No voy a ponerme con imágenes y todo eso, más bien voy a hacer varios reels luego en mi canal, los voy poniendo a partir de la semana que viene, uno por uno, con diferentes temas que estén conectados, para que se pueda ver una captura y puedan ver el dato y puedan ver la fecha, que vean la ubicación, que vean el dato de qué se trata y la conexión que tiene, ¿sí? Para que no diga, no, una persona está diciendo ahí ciertas cosas pero no prueba nada. No, pero lo que pasa es que para que no se haga denso y pesado, no voy a empezar a saturar con un montón de imágenes y subiendo una por una, sino hacer algo más didáctico, donde yo expongo la información y luego ya quien lo quiera mirar. De todas maneras, como digo, esto también está referido en varios libros que he escrito hace muchos años, pero igual haré dentro de poco uno en específico, ¿sí? Mostrando cuál es el origen de los pueblos de Latinoamérica, porque no es solamente un origen, ¿bien? Como lo expliqué antes, hay una suma, ¿sí?, de civilizaciones que estaban trabajando en muchos grados conectadas. Bien, esto lo explicaré en el segundo live, que el pueblo que se conoce como los hebreos no inició con la Torre de Babel. Era uno de los pueblos que poblaba la región de 10 islas que estructuraba el eje central de la Atlántida. Por eso ellos siempre, en la Biblia lo dice, la tierra de las islas, o las regiones más allá de las islas. No se estaba refiriendo a Chipre ni Creta, porque ellos ya tenían un nombre, que era Kaftor y los Kashlujim. ¿Sí? Esto ya tenían un nombre para ellos. Ellos se refieren a las tierras que estaban más allá de Tarshish, ¿sí? de la tierra de los tartesos, de Iberia, ¿sí? Que es una palabra que en hebreo significa los hebreos, la Iberia. Entonces ellos cruzaban ahí y ya sabían desde los tiempos antiguos, y siempre hacían lo mismo. Siempre que había una amenaza o un peligro, los hebreos llegaban a la península ibérica, y de ahí se iban a las tierras del mar, que ellos ya sabían que estaban en las Antillas, y les servía de puente para llegar a América. ¿Okay? Pero eso lo voy a explicar más adelante, y voy a explicar también qué relación tiene eso con el sacerdocio y la oligarquía etíope, que les ayudaban como fuente armada para acompañarlos en dos tipos de viajes. Uno iba por Egipto y otro de las rutas iba por el sur de África. Por eso los olmecas tenían apariencia negroide e iban con cascos, porque eran una dinastía que apoyaba a los hebreos en sus viajes para llegar a América. Y ellos eran de alta familia, digamos, ¿no? Porque esto es otra historia que también mencionaré, sobre una historia desconocida que hay sobre los etíopes, ¿vale? Pero bueno, ya hay varias cosas para comentar. Voy a mirar aquí bueno, no sé, Andrés, mira a ver si quienes están poniendo preguntas me lo puedes compartir por WhatsApp. Y así voy respondiendo ahora puntos que quieran ir comentando. Ahora me voy a centrar, como digo, en esto, lo que tiene que ver antes de la Atlántida. En el segundo live que haga sobre esto, la segunda parte,
Ya enfatizaré sobre la historia de la Atlántida y cómo estos pueblos se repartieron por el mundo después de una guerra que tuvieron los atlantes contra los atenienses y un desastre natural, bueno, un desastre natural, varios desastres que ocurrieron, tecnológicos y naturales, que causaron un cambio en el eje de la Tierra, ¿vale? Andri, que es la persona que siempre me está ayudando desde hace muchos años con gestiones, me pone lo que vayan preguntando aquí, él me lo va compartiendo por WhatsApp para no perder yo el hilo mirando el teléfono. Y que por cierto, nosotros tenemos 3 canales de YouTube, uno lo administro yo, otro lo administra él y otro lo tenemos ahí como en caso en el que alguno de los dos falle. En el que administra él, yo he hecho ya varias, no sé si se llama podcast o videoconferencias, donde presento con imágenes, sí, todo esto que estoy hablando. ¿Cómo era que le llamamos? Esos programas los llamamos Arqueología Prohibida, creo que lo estuvimos llamando, o algo así, por si lo quieren mirar con más detalle. ¿Ok? Porque al haberlo hecho con Jitsi Meet, pues es más fácil porque yo voy proyectando imágenes como si fuera una pantalla, mientras que aquí me salen por atrás y tengo que moverme para que se vea ahí. Y aquí sale reducido. De hecho, esta imagen son 4 personas y aquí solo se ven 2, más yo. ¿Ok? Bueno, Andri me comenta aquí, pone Deuteronomio 28:64, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. A ver, dice Andri, yo siempre tengo la duda de por qué la deidad esparció por todo el mundo a su pueblo. ¿Hay un propósito para ello? Es que muchos los perciben como castigo, pero hay algo más. A ver, siempre hay un propósito, es decir, es como Dios tiene un objetivo y a veces uno se ciñe a ese objetivo y pone de su parte para que ese objetivo se lleve a cabo, o a veces precisamente llevas la contraria y le das la razón. O sea, de un modo u otro, haga lo que haga, siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Igual que Él va a utilizar a quien le dé la gana para hacer su voluntad, no importa si es un villano, o si es un santo, o si es un desconocido. La cuestión es que Él va a hacer su voluntad sí o sí, no importa con quién. Entonces, era necesario que no solamente el pueblo de Israel recibiese este conocimiento, sino que se esparciese por el mundo. El pueblo de Israel tenía el objetivo de primero ser una nación santa y ser una luz para el resto de naciones, pero no llegaron a ese objetivo, se sentaron solamente en ellos, pero es que ni siquiera ellos lo hicieron bien, sino que en muchos periodos de tiempo se salieron del contrato social, que es lo que llamamos la ley de la Torá. Entonces había advertencias sobre el contrato social. Si ustedes se salen del contrato social, pierden la cobertura, nosotros no les podemos ayudar, entonces van a caer en manos de vuestros enemigos y va a pasar esto y aquello. Y como ellos lo hicieron, pues no quedó otra opción. ¿Bien? Entonces si uno observa, como en el año 900 a.C., Salomón le deja unas pautas claras a su hijo Jeroboam, pero Jeroboam hace lo que le da la gana. Entonces Jeroboam es el primer responsable del problema como líder de una nación que empieza una degradación. Entonces otro profeta llama a Roboam para que haga las cosas bien y tome el reino del norte. Y él, por celos, para evitar que la gente no se fuese con Jeroboam al templo y a Jerusalén, empieza a cambiar todas las leyes, los lugares de culto. De hecho, cuando dice la Biblia, y levantaron lugares altos, en realidad no dice lugares altos, una palabra de dos, o sea, 2 palabras en una, ¿sí? Sino que dice Bamot. Bamot se refiere a un lugar elevado. Ellos tenían la costumbre de construir siguras y pirámides. Entonces, cuando uno va a la arqueología de Israel, dice, ¿y por qué no encontramos pirámides? Porque los reyes Josías y el rey Ezequías mandaron a destruir todos los lugares altos. Por eso Israel es la única parte del mundo donde no hay pirámides, porque ellos la mandaron a destruir. Por esa razón, cuando los que escapan de las 12 tribus y escapan de la invasión romana, que se van al continente de América, sí se llevan todo el conocimiento, pero bueno, eso lo explicaré después, cómo se combina ¿cómo se dice? Los ejércitos etíopes, los conocimientos marítimos fenicios, la ciencia general de los hebreos y el conocimiento estructural de fabricación de pirámides que tenían los egipcios. Porque hay una cosa importante que mucha gente pasa por alto. De las 12 tribus, José es el que es vendido por sus hermanos
y él se queda en la casa del faraón, ¿sí? Él está trabajando con Potifar, él está en prisión, pero él es puesto como segundo al mando más importante después del faraón. Resulta que a él se le da por esposa a Asenat, que es hija de Potifera, principal sacerdote de la casa de On, del templo de On, que es el centro de Heliópolis. O sea, los hijos Manasés y Efraín, los hijos de José, tienen un conocimiento no solo de la cultura hebrea, tienen un conocimiento de todos los misterios más ocultos y profundos del sacerdocio egipcio, que implica la construcción de pirámides. Por eso cuando el libro de Mormón dice que ellos son llevados al continente de América, es evidente que todas las pirámides y toda la estructura que estaba ahí era conocimiento que tenían los hebreos de Babilonia, de los Sigurat, y que tenían también de la suma de la casta sacerdotal de la casa de On, ¿sí? Con José, que es la otra forma de piramidal. Entonces, si uno observa todo a lo largo del continente de América, son pirámides y pirámides y pirámides porque proceden de ellos. Ellos tenían conocimiento. ¿Bien? Pero bueno, lo explicaré más adelante. También explicaré cómo todos los conocimientos de Salomón fueron llevados por las altas casas sacerdotales al continente de América a través de España. ¿Bien? Y por eso ellos guardaron toda esa información y tenían todos los conocimientos del reino de los cielos codificados, toda la información que Salomón había ocultado, toda esa sabiduría se la llevaban para allá. De hecho, Salomón ya conocía el continente de América, lo llamaba Ofir. Bien, Ofir significa la tierra del ave, sea en América, en Norteamérica como el águila o en el sur de América como el cóndor, era la tierra del ave. Bien, y ellos trabajaban, fenicios y hebreos, y se llevaban navíos que iban, dice, tardaban 3 años. Ese es el tiempo que se tarda un barco normalmente en hacer esa travesía, casi 1 año y medio en ida y otro 1 año y medio en venir. Bueno, entonces, pero como digo, solo voy a ir explicando progresivamente en otros lives. Con la pregunta que comenta aquí Andri, dicen del Salmo 106, 27. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Dice aquí Andrew, usted en anteriores clases menciona que hay 12 aspectos de la mente. Todo esto de que hay tribus perdidas y esparcidas simboliza que en la mente hay elementos esparcidos que debemos unificarlos y encontrarlos. Sí, claro, así es. Brenda pregunta, entonces en Etiopía hubo libros apócrifos. Bueno, ocurre una cosa interesante con Etiopía, que no lo voy a explicar ahora porque es un tema largo, ¿sí? Requiere su propio podcast, su propio live. Bien, Etiopía tiene una historia larga que tiene que ver desde el tiempo en que el faraón le pide ayuda a Moisés para luchar contra los etíopes, el tiempo que los etíopes también le hacen guerra a los filisteos, bien, lo que después llaman erróneamente los romanos palestinos. Después está el hecho también de la descendencia de Menelik I, que es el descendiente, que es hijo de Salomón y la reina de Saba. Y luego está un sacerdocio. Bien, entonces hay una historia muy interesante en Etiopía y las alianzas que tenían con los reinos de Israel. Entonces, cuando surge el cristianismo, hay un sacerdote importante que administra la tesorería de la casa real etíope, que está yendo a fiestas solemnes en Israel. Y el Espíritu Santo transporta, ¿sí? Yo diría que abduce al apóstol Felipe y lo lleva directamente a hablar con él para que lo bautice. Esto es un punto importante porque crea el nexo, ¿sí? Entre la unción del llamado, de la nueva misión, que es a través de lo que llamamos judio-cristianismo, con Etiopía. Entonces lo que hace Etiopía es que empieza a gestionar su propio sistema de creencia, ¿sí? Sin relación con la Iglesia Católica posterior, porque ellos no cayeron bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano no llegó, ¿sí? A dominar a los etíopes, que era una raza guerrera. Bien, no fueron fáciles de dominar. De hecho, cuando se hizo el reparto de América en el siglo XIX, nunca pudieron vencer a los etíopes. Bien, fueron el único pueblo, aparte de que legalmente no podían tocarlos porque tenían jurisdicción de que aparecían dentro de la jurisdicción bíblica. ¿Okay? ¿Qué más? Entonces, ¿qué pasó? Que los etíopes formaron su propio sistema bíblico y tienen su sistema de creencias, que es el Kebra Negast. Bien, y de ahí que ellos tienen entre 81 y 88 libros, que uno los puede encontrar en internet,
Pero que son entre estos libros, está el libro de Enoch, los libros de otras versiones de los Macabeos, que otros libros tienen como una extensión del libro de Crónicas, creo que tienen, no me acuerdo ahora qué otro libro, Jubileos también lo tienen, que es otro libro de Moisés. O sea, tienen un poco más de información. Bien, de hecho hay que entender que precisamente cuando conocen su historia, todas estas tradiciones tienen una gran diferencia de los europeos. A ellos no les daba miedo cruzar el Atlántico, porque ellos sabían que de ahí venían las civilizaciones antiguas y sabían que más allá había una tierra de promisión. Bien, entonces no había problema en que ellos hiciesen viajes, porque en el libro de Enoch te decía, hay tierras más allá y son así, así. Entonces, como ellos sabían plenamente que Enoch había descrito la tierra y toda su geografía y contaba las civilizaciones que había más allá, las Hespérides, Atlántida y demás lugares, entonces ellos ya sabían sobre todo esto. Bien, por aquí dices, casa de Efraín, Cristóbal Colón era judío y se llevó judíos y gitanos a América, ¿sí? Sí, exacto, los Anushim. Mucha gente no lo sabe, pero Cristóbal Colón era cristiano. De hecho, ellos estaban huyendo de la persecución. O sea, no es la versión que dice, no, que ¿cómo se dice? Las casas reales de España financiaron una conquista en América. Fue Cristóbal Colón que tenía la idea, porque Cristóbal Colón ya tenía mapas de Pires Reis. Perdón, a ver, no, Pires Reis es después. Pero ya tenía mapas similares a los de Pires Reis, porque Cristóbal Colón, al ser judío, ya sabía como judío lo mismo que sabían los demás judíos, que como la gran población judía de Hispania, ¿sí? de Tartesos, que ellos ya sabían que las tierras de promisión estaban más allá de las columnas de Hércules, en las tierras en las islas que están más allá, en las Antillas, y que después, porque las Antillas hacían de puente, o sea, hay que ver que había puentes de acceso que ya eran conocidos, estaban las Islas Canarias y Madeira, luego la Atlántida, luego las Azores, el Mar Caribe, y luego llegaban a Latinoamérica. De hecho, llegaban a veces por la península de Riohacha en Colombia, ¿sí? Los que venían desde abajo con los Kushim, con los etíopes, hacían viajes que entraban por Argentina, otros llegaban por arriba. Entonces fue un viaje, por lo menos desde el Atlántico. Luego ya desde el Pacífico llegaban los que venían de la isla de Mu y de China. Incluso una dinastía japonesa también llegó. Entonces todo eso está registrado, pero lamentablemente toda esta información se oculta, se esconde. De hecho, ahí, por ejemplo, el Banco Nacional de Ecuador tiene escondida una enorme cantidad de información de la historia antigua de Ecuador que no quieren que los ecuatorianos conozcan, de toda la influencia que hubo de fenicios, egipcios y hebreos dentro de la civilización y el origen de los pueblos de América, ¿no? Lo mismo pasa en Perú, que hay mucho desinterés en financiar una investigación más profunda que conecta a Egipto e Israel con Perú, y especialmente con los incas. Bueno, ¿qué más? No sé si responde la pregunta. Andrew comenta aquí, por ejemplo, según el libro de Mormón, tercera de Nefi 11, Jesucristo resucitado visitó a los antiguos habitantes de América en la tierra de abundancia. Poco después de su resurrección en Jerusalén. ¿Cree que es posible que Jesús haya visitado a las civilizaciones de América después de su resurrección o por algunos de los apóstoles? Yeshua mismo lo dijo y tú lo comentaste antes, Andri, ayer. Él les dijo, tengo unas ovejas que no son de este redil, a ellos también he de ir. Y a eso a lo que se refería. Por eso cuando Yeshua llega, en la misma época que uno encuentra de la historia, a Latinoamérica, ellos lo llaman Huiracocha, ¿sí? Otros lo llaman Kukulcán, otros lo llaman Quetzalcoatl. Y luego los indios de Arizona, los Hopi, lo llaman Pajana. En todos los casos es lo mismo, en un tipo que lleva una indumentaria blanca, es un tipo que tiene aspecto caucasiano, que tiene cabello largo de color marrón, que tiene barba. O sea, ellos saben que no es como el color de los ojos es distinto. Les habla de su regreso, les habla de las leyes de la paz y del amor y del respeto común, y les advierte que si ellos se salen de la ley, pues también caerían en situaciones adversas, ¿no? De hecho, una cosa interesante, que igual lo voy a mencionar más adelante, pero Kukulcán es un símbolo que combina la serpiente y que combina las plumas, las alas. ¿Qué es ese significado? Significa una serpiente que tiene la capacidad de elevarse o de volar. El mismo símbolo de los asiáticos con los dragones, ¿no? Símbolo dragón, volador, es el mismo concepto, las alas como símbolo de vuelo. ¿Qué es lo que representa? Tu victoria sobre el ego. Cuando tú coges estos defectos que tienes en ti,
que es una oportunidad de crecimiento, y la elevas, con el concepto que todos llaman Kundalini. Entonces estás cogiendo esta serpiente y la estás levantando y la estás elevando, estás cogiendo la base de la idea de separación y la estás llevando a la victoria, estás transmutando tus instintos y la estás llevando a un nivel más elevado. Eso es lo que representa Kukulkan. De hecho, es la serpiente de bronce de Moisés. Fíjense una cosa interesante, para que conecten cuando en la Biblia se habla del bronce o del cobre. El cobre se dice en hebreo Naheshet, que quiere decir aquello que tiene el color de la serpiente. Bien, porque la serpiente es Nahash. Entonces, cuando se habla de cobre, es un superconductor, es la electricidad, bien, es la energía, entonces es un sistema de depuración, de mejora y de perfeccionamiento. De hecho, cuando decían, harás unos mares de bronce y lo pondrás delante del altar para la purificación. Ellos ponían el agua adentro. ¿Qué ocurría con el agua cuando entraba adentro? Si en un recipiente grande de cobre tú metes agua, el agua se purifica. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, ¿qué ponen aquí? Usuario, account civil. Este es Ángel, que el otro día no te reconocí. ¿Qué tal, Ángel? Un amigo de Venezuela. Entonces, esas civilizaciones anteriores que colapsaron son los mundos del caos de los que habla la Cábala. Los reyes de Edom, creo que era. Hay una conexión, sí, porque Edom es una representación, ¿sí? No es solamente un pueblo, que después se llamaban los idumeos, hoy día los jordanos, sino que tiene algo mucho más importante en un sentido de símbolo. Es la parte de nuestra hermandad que se separa, que empieza las ideas de separación y de diferenciación y de hacer tu tienda aparte y de querer atacar a tu propio hermano. Bien, este concepto tan antiguo viene de ahí, por eso Edom significa en hebreo rojo, Adom, bien, que es el instinto primordial, el instinto de supervivencia, pero también puede ser un instinto de ira, ¿sí? O de deseo de control, de dominio, de derramar sangre. ¿Okay? Otra pregunta que pone por aquí Andri. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir. Que todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Job 22:24. Es interesante que Job 22:24, hable del oro de Ofir, porque queda claro que también lo sabían. Entonces lo sabían en la época de Salomón, que estamos hablando del año 1100 más o menos antes de Cristo, pero también el tiempo de Job. Job es de antes de Moisés, por lo menos de hace 3500, 4000 años, Job, ¿sí? Que era de los idumeos, ¿no? De Edom. Pero también es interesante que los asirios ya habían hablado de la tierra de Ofir y de la calidad y la pureza del cobre y del oro que venían de allá, que traían de allá. Bien. Y se sabe que Hiram, ¿sí? De Fenicia, trabajaba perfectamente con Salomón y tenían navieras enormes que iban a Ofir a traer oro, monos y avestruces, pavos reales, ¿sí? Animales que no son de la zona, y se financiaron cosas extraordinarias y enormes con la cantidad de oro que traían de allá y del Dorado. Bien. Por eso cada vez que los judíos veían que las cosas estaban muy muy malas, agarraban, hacían alianzas con otros pueblos y se largaban al continente de América, y llegaban en diferentes épocas. Entonces llegaban ellos acompañados de fenicios, dependiendo de la alianza que hiciesen, de los tartesos o íberos, ¿sí? De los españoles, con los etíopes o con quien les conviniese. ¿Bien? Aunque antes de todos ellos ya habían llegado muchos, ¿cómo le llaman? Jared, no me acuerdo cómo es que les llamaban en el libro de Mormón, que es gente que venía de la Torre de Babel, o sea que ya sabían construir una torre Sigurat. Por eso ellos llegan con la idea de Torre Sigurat y son los primeros en empezar a construir pirámides Sigurat en el continente de América. Casa de Efraín comenta, perdón que no respondí la pregunta de Andri. Entonces Ofir es América y la señal o prueba de sus recursos naturales y tesoros. Ofir es el nombre con el que ellos se referían al continente de América. Bien. Especialmente por su gran cantidad de aves. Bien, la tierra de las aves. Ofir. Casa de Efraín comenta, la Antártida entonces estaba situada en medio del mar Atlántico aproximadamente. La Antártida, te refieres a la Atlántida. La Antártida es el polo sur. La Atlántida, sí, la Atlántida era un conjunto de 10 islas. La capital se llamaba Udal. De hecho, si ven, hay una cosa interesante.
Y es que los pueblos mesoamericanos cambiaban el fonema de la letra D hacia la letra T. Por eso es Tenochtitlán y Teotihuacán y todo es con T, la TT, para sustituir la D. La D era del acceso, de la puerta en la cábala. De hecho, se llama la letra Dalet, de Dal o Delet, que es puerta. Y si uno ve la ciudad principal, ¿sí?, que construyen los toltecas, es Tula. Tula o Dula quiere decir en semítico del o de la puerta, o sea, de la puerta de acceso. Bien, es a través de donde ellos llegan, es la ciudad principal de ellos. De hecho, si uno observa Tenochtitlán, es una ciudad construida a través de puentes y enramados, exactamente igual a la estructura que Platón explica de cómo había sido construida la Atlántida. O sea, ellos cogen esta estructura cuando ellos migran a las Antillas hasta que ya los lugares donde viven ya no son sostenibles y se mueven hacia allá. Por eso cuando uno, o sea, si hacen una investigación en el mar adentro, en Cuba, hay una estructura exactamente igual a Teotihuacán, igual a la planicie de Gizeh. Están las pirámides y está todo el emplazamiento, exactamente lo mismo, pero está hundida. Eso quiere decir que fue antes de la última era glacial, o sea que perteneció al conjunto de todas las estructuras que estaban conectadas con la Atlántida. ¿Qué más? Y bueno, después tenían, como digo, un puente. Canarias era el puente que tenían ellos hacia África a través de los bereberes y Egipto, y después por el otro lado las Antillas. Y luego del lado del Pacífico, que te voy a explicar en otro libro, que tenían la isla de Mu, que también otros llamaban Lemuria, que lo único que queda de ella es la isla de Pascua en Chile, donde ven las estatuas Moai. Casa Efraín pregunta, ¿serpiente emplumada, un dragón? Son formas de referirse, sí. Dependiendo de cada cultura hay una representación. Bien, el símbolo de una serpiente emplumada en otra cultura es un dragón, porque el dragón asiático tiene alas, vuela. ¿Qué significa eso? Que tú has logrado transmutar tus debilidades y tus defectos y los has conseguido llevar al sistema de pensamiento más alto, porque la serpiente y el dragón son símbolos de alta sabiduría. Bien. Entonces es el individuo que logra transmutar el mal en sí y lo lleva a la mente mesiánica, a la mente crística. Fernando Villaseñor comenta, acá en México la cultura maya le llaman el hermano blanco. Exacto. Fíjense, el hermano blanco. Porque ellos tienen un color de piel distinta. Bien, ellos tienen como la piel un poco más tostada. Pero aquí observamos que él habla del hermano blanco porque les llama la atención que su color de piel es mucho más claro. De hecho, a los cronistas, a los españoles y demás, cuando van llegando al continente de América, les llama un montón la atención el color de piel de estas personas, porque aunque tengan ojos rasgados parecidos a los asiáticos, porque también hubo cruces con ellos, su color de piel es un tanto peculiar, ¿no? Bueno, antes de finalizar, no sé si tienen alguna última pregunta. Sí, supongo que lo escribiste mal, lo de Atlántida, que te quería referir a Atlántida. O sea, me pasa incluso a mí con el corrector, escribo una cosa y aparece otra. A ver, bueno, ya Andrea ha puesto las mismas preguntas aquí. Shabbat Shalom, sí. Bueno. Alguien dice, los gitanos iban como esclavos. Yo eso no lo he averiguado, no lo conozco. No puedo hablar del tema porque no lo sé. Sí, pero sí que los Anushim llegaban escapando de la conversión y la Inquisición y prefirieron venirse al continente de América con Colón, sí, a tener que pasar por eso. Entonces, en realidad lo que pasa es que cada vez que los judíos, es decir, hacer un viaje, ¿sí?, de 1 año y medio a través del mar, o 1 año, 1 año y medio, dadas las condiciones climáticas, que hay olas de 30 metros, te revientan la nave, o sea, hay que saber sobre eso. Bien, y ellos lo sabían, pero tenías que renunciar a Eretz Israel, tenías que renunciar a la tierra de Israel, tenías que renunciar incluso a España, donde casi siempre iban. O sea, cuando alguien en Israel quería escapar de los babilonios, de los asirios, de los romanos, de lo que fuera, los griegos o los egipcios, si no se quería quedar ahí, la primera alternativa fue Babilonia. Si la alternativa de Babilonia no servía, Egipto. Si esa no servía, España. Entonces había ciertas alternativas dependiendo de la gravedad de las cosas.
Cuando las cosas estaban muy fuera de control, se iban para España. Fíjense, Jonás quería escapar de Dios, ¿sí? Y lo que hizo fue que se quería ir para España, ¿sí? Quería irse a Tartesos, a Iberim, ¿sí? Pero cuando ya algo estaba completamente fuera de control, que es cuando, por ejemplo, se expande el Imperio Romano y ellos saben que hay una persecución hacia los judíos y demás, dijeron, ya no podemos estar en ningún lugar seguros, no hay ningún refugio para nosotros, vámonos para a las tierras del mar, vámonos a Ofir, igual ahí hay prosperidad, ¿sí? Así que bueno, la última pregunta en Nehemías 1:8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, vosotros pecaréis y os dispersaré por los pueblos, si os volvéis a mí y guardad mis mandamientos, pues los volveré a acoger. Entonces en un futuro todos vamos a volver a Israel, pero se refiere a que vamos a ir presencialmente o que simbólicamente vamos a reconocerlo como parte del origen. Es más lo segundo que lo primero. ¿Para qué quieres ir a Israel? ¿Sí? O sea, como lugar importante sí, lo puedes visitar y demás. Pero ¿cuál es exactamente el objetivo de quererte ir a vivir allá? En Latinoamérica tienes más promisión. Mira que todos escapaban y se iban al continente de América. Porque ahí tienes mucha más provisión. Israel más bien es un punto importante simbólico. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer para volver a Israel, tanto el espiritual como el físico? El Israel es todo aquel que entiende o que ve a Dios porque lo ha experimentado. Ese es el que pertenece a Israel. Y el que quiere hacer por una cuestión racial es otro tema. Carta de Santiago 1, Santiago siervo del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces la misión de los apóstoles también es buscar 12 tribus. Los apóstoles sabían dónde estaban algunos de las tribus, pero más allá de eso, unos se fueron para Cachemira, otros se fueron para Babilonia, se fueron a ciertos lugares, algunos a París. Pero más allá de eso, no conozco todos los detalles de todas las migraciones de los apóstoles que tanto hicieron. Algunos se quedaron en Jerusalén, otros estuvieron en Roma. Pero no sé si ellos sabían todos los detalles de dónde se habían ido todas las tribus. ¿Ok? En fin, bueno, ya con eso concluyo por hoy. Mañana otro live, otro tema. Domingo otro tema y ya continuaré con esta temática. Como digo, bueno, este ha sido el primer punto, preatlantes antediluvianos, así lo quise considerar. Luego hablaré sobre los atlantes o los setitas. Hablaré luego en otra sobre los olmecas y los Chahuindu Huantar, ¿sí? En Perú. Luego Tenochtitlán, mayas, los teotihuacanos y los huari, ¿sí? Los toltecas, los aztecas y los mayas, los tiahuanaco, Tajansusuyo, no soy muy bueno con los nombres incas. Y luego ya después el asunto de los Anunnaki, la llegada de los españoles. Bien, voy a ir compartiendo un poquito de información y también trataré de compartir, hacer algunos reels así con imágenes y con descripciones sobre las evidencias más importantes como las que estuve comentando hoy. De todas maneras los invito a que también en la página web ahí tengo libros, Creación versus Evolución, es un libro importante, de hecho lo tengo aquí, lo tengo. No sé si lo ven, si sale, bueno, si se borra. Bien. No habla exactamente de lo que estamos hablando aquí enfáticamente sobre América, pero sí es una refutación científica contra la teoría de la evolución, que fue, digamos, el inicio de mi trabajo de investigación sobre estos temas. Luego está en la rebelión de Sacla 1, 2 y 3, que también aborda un poco sobre eso. El 1, más bien el origen de la vida y del hombre. El 2 es sobre todos los arquetipos del mal, la serpiente, el dragón, Lucifer, todo eso. Y el tercero sobre la raza de los gigantes y demonios. Está también conectado, pero dentro de poco, con la ayuda de Dios, y escribiré un libro específicamente para enriquecer más sobre esta información y, como digo, poder desarrollar debidamente toda la información para que pues, el que quiere saber encuentre los detalles. De todas maneras, con lo que ya les he comentado, que cualquiera que tome nota puede investigar por su cuenta y ampliar esta información. Incluso puede que encuentre detalles interesantes. Compártanlos, ¿sí? Lo que puedan descubrir. Muchas gracias. No sé si hay por aquí algo más. Entonces, las 10 tribus del Reino del Norte están situadas actualmente en América. No necesariamente todas las tribus, pero sí judíos cristianos de la dispersión durante el periodo del Imperio Romano en Judea, especialmente después de Adriano.
las tribus de Manasés y Efraín, en gran medida, y luego no sé si alguna otra tribu, ¿sí? Como tribu, como nombre, no sé, bien, pero sí que están las referencias y las explicaré, hablaré de temas que tienen que ver con el sacerdocio, referencias de los 10 mandamientos que hay en América, referencias al santuario, referencias a la menorá, todas estas cosas, incluso referencias a Jesús, a los apóstoles, a la resurrección, todas esas cosas. Hay mucho de eso que está guardado en Latinoamérica, pero se ha tratado de mantener oculto precisamente para mantener esta doctrina y esta creencia que la persona del continente de América no sepa cuáles son sus orígenes. La mejor manera que puedes tener controlado y mantenido y sometido y humillado a un pueblo para que nunca salga ni crezca es que no conozca cuál es su origen, que no sepa quién es, que no tenga una conexión, especialmente cuando lo puedes conectar con algo muy grande y extraordinario, que es que reconozca que hay una parte de ellos en las tribus perdidas de Israel que también están relacionados con la tribu de Judá, con los judíos españoles Anushim, con la alta realeza y sacerdocio etíope, con los altos cargos bueno, yo lo explicaré, de la dinastía, ¿cuál era? No me acuerdo el nombre, de China. O sea, cuando estamos hablando de la llegada de las personas que llegan a América, incluso de Babilonia, con la confusión de la Torre de Babel, toda la gente que llega después de del hundimiento de la Atlántida, que empieza a llegar al continente de América, todos pertenecen a sacerdocios, aristocracia, gente de astrónomos, arquitectos, ingenieros, o sea, la plana mayor, la gente más inteligente, la gente más espiritual, que buscaba el reino de Dios, todos ellos se fueron al continente de América. O sea, ya no llegaron ladrones, ni llegaron personas incultas o personas que se habían perdido en un barco y llegaron ahí. No, ellos tenían que saber fabricar barcos que resistiesen olas de 30 metros durante más de un año de travesía. O sea, llegaron personas que realmente sabían a dónde iban y venían con grandes conocimientos que guardaron ellos en el continente de América. Entonces, creo que es la parte más importante que tienen que conocer. No llegó cualquier persona, llegó lo mejor de las castas, tanto en linajes como en conocimientos. ¿Lemuria para ti sigue existiendo o sigue habitada? Lemuria se hundió. Mu se hundió antes que la Atlántida, por allá hace unos 26.000 años se hundió. Pero se hundió progresivamente. De hecho, hay ciertas zonas cerca de Pascua que han encontrado niveles de agua donde todavía hay corales, siendo que el coral tiene que estar cerca del nivel del agua, del mar, no puede estar a grandes profundidades. Lo que quedó de Lemuria es principalmente la isla de Pascua y algunas islas que están cerca. Las islas también de la Polinesia, Filipinas, son algunos de los reductos, porque cuando se habla de las islas hay que entender que ellos se conectaban por barcos, no era solamente una isla. Bien, era a lo mejor un bloque principal y ellos se conectaban por islas porque eran muy buenos en la navegación. Bien, bueno, de todas maneras eso, con la caída de la Atlántida, no era ¿cómo se podría decir? El final de una primera civilización. Antes de la Atlántida hubo otras. Mu era anterior, Lemuria. Antes estaba Gondwana, en el sur oeste de África. También estuvo Kumarikandam, que estaba debajo de la India, era un puente conectado con la India. ¿Okay? Bueno, espero que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Mañana, si Dios quiere, no hay ningún contratiempo, trato de hacer un live más o menos a la misma hora que empecé este. ¿Okay? Que estén muy bien, ¿ok? Bendiciones. Janir Goodman. Ah, mira, mi sobrino ahí. Es un honor. Bueno, que estén muy bien. Chao.